Estamos de vuelta, amigos de RPP, 6:33 de la mañana. Vamos a conversar ahora sobre un hecho fundamental a nivel judicial, y es que la Corte Suprema ha anulado una disposición que recortaba el derecho a consulta previa de las comunidades indígenas. Para tener mayores luces sobre este tema, vamos a dialogar con Diego Saavedra, especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR. ¿Cómo está, Diego? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por atendernos. A ver, ¿en qué consiste básicamente esta resolución y esta disposición que recortaba sobre todo el derecho a la consulta en las comunidades indígenas? El miércoles 13 de enero el Poder Judicial emitió ya una sentencia final a raíz de una demanda que interpuso la Asociación AIDESEP, que es la Organización Nacional de Pueblos Indígenas Amazónicos, porque el reglamento de la ley de consulta, este reglamento se emitió en el 2012, incluía una disposición final, complementaria, final y transitoria, que permitía que los proyectos que se denominan proyectos de servicios públicos no pasen por consulta previa. En esa medida iba en contra de lo que señalaba la propia ley de consulta, que salió un año antes. Perdón, ¿no? Diego, cuando hablamos de proyectos de servicios públicos, ¿a cuáles nos referimos? Para que la gente tenga una idea. Principalmente carreteras, líneas de transmisión o, como uno de los casos emblemáticos, hidrovías, ¿no? Que hay un proyecto de hidrovía que se pretende realizar en la Amazonía. Entonces, ya ha habido casos en donde el Estado mismo recurrió a esa disposición que estaba en el reglamento y dijo, ok, ustedes como pueblos indígenas nos solicitan consulta, pero en el reglamento se señala de que yo puedo negarme, puedo omitir esta consulta previa. ¿Cuál fue el argumento que se dio para omitir esta posibilidad de consulta? El argumento desde el reglamento y desde el Estado siempre fue de que los servicios públicos benefician a toda la población en general y no solamente a los pueblos indígenas. Sin embargo, tanto la propia ley, el estándar que ya ha firmado el Estado peruano hace muchos años, que es el Convenio 169, señala que cualquier medida administrativa, legislativa que pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas debe de ser sujeto de consulta previa. Ahora, hay un problema de fondo aquí, ¿no? Y es que el Estado peruano entiende la consulta previa o estos tipos de procesos como procesos que bloquean la inversión, que aletargan la inversión, que bloquean la reactivación en este caso. Y no hay nada más lejos de la realidad. Es decir, incluir la visión de los pueblos indígenas, la expectativa de los pueblos indígenas, puede hacer que los proyectos en sí mismos puedan ser más sostenibles y puedan ampliar su beneficio, ¿no? Entonces, ver a la consulta como un problema ha llevado el año pasado, en diferentes momentos, al gobierno peruano a proponer que se recorte su tiempo, que sea reemplazada en minería, por ejemplo, por un acuerdo previo, ¿no? En vez de aprovecharla como un espacio, justamente en este contexto de pandemia, por ejemplo, para, si quieren reactivar proyectos, dialogar más a fondo sobre cómo se pueden hacer mejor, cómo se pueden incluir la participación de los pueblos de manera más efectiva, ¿no? Claro, ahora, la sentencia de la Corte Suprema, emitida hace unos días, ¿qué argumentos principal tiene para rebatir a su vez la disposición anterior? El primer argumento es que contraviene normas de mayor nivel, ¿no? Es decir, el reglamento está en un segundo o hasta tercer nivel. Más arriba está la propia ley, cuyo artículo número 2 de la ley señala que son todas las medidas administrativas, legislativas y además todos los planes, programas y proyectos que puedan afectar derechos. Entonces, si ya la propia ley no señalaba ninguna excepción, ¿por qué sí lo hizo el reglamento? El segundo argumento tiene que ver con el Convenio 169, que es un convenio suscrito por el Estado peruano en los años 90 y que ya estipulaba una serie de estándares para el cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en donde la consulta previa también está señalada y en donde no se establecía ningún tipo de excepcionalidad, ¿no? La excepcionalidad recién viene al reglamento, ya una norma de segundo nivel, ¿no? Claro. Ahora, ¿no crees, Diego, que ha faltado aquí también una especie de acercamiento y mejora de la comunicación del Ejecutivo hacia las comunidades para, a su vez, darles a conocer, hacerles entender respecto a los beneficios de tal o cual obra? Completamente, es decir, hay una deuda histórica gigante de comunicación, de atención.
la pandemia lo ha mostrado, ¿no? Es decir, ausencia de servicios de salud en las ciudades ya colapsados. Imaginémonos todas, lo que pasa en las comunidades, en zonas alejadas, ¿no? Entonces hay un problema de llegada, y también hay un problema de comunicación, de cómo llega el mensaje, de cómo se explica la posibilidad de beneficios o de mejora de la calidad de vida para los pueblos indígenas con todas las decisiones o proyectos que impulsa el Estado. De hecho, ese es un problema, pero regresando al tema de la consulta y de esta sentencia en particular, sí creemos de que el Estado peruano puede haber pensado, puede haber diseñado de buena fe, si queramos, mecanismos para que algunos proyectos salgan más rápido, no demoren tanto en estos procesos, pero la verdad, o sea, con total transparencia, lo que tenemos aquí es la posibilidad, una puerta abierta, y es algo que ha sucedido muchas veces, de que el Estado más bien cierre la puerta a la consulta usando ese argumento, ¿no? Y diciendo, no, los proyectos de este tipo no pasan por consulta previa, cuando la voluntad, me imagino, ¿no?, desde la buena fe era, bueno, vamos a explicarle mejor a la gente, claro, vamos a coordinar con los pueblos, explicarle mejor a la gente, para que digamos, bueno, ya el proyecto que avance, ¿no? Pero el uso político, el uso pragmático ya de normas de este tipo han terminado vulnerando. El caso de Hidrovía Amazónica, los pueblos indígenas solicitaron consulta previa, el Estado, el Ministerio de Transporte se negó. Los pueblos indígenas tuvieron que ir a un proceso judicial, el Poder Judicial tuvo que obligar al Estado peruano a hacer una consulta previa en este caso. Y no se puede considerar, digo, también hablando de la otra parte, en el sentido de que se han opuesto quizá determinadas obras por desconocimiento, y eso los ha inducido al error, o también, y no hay que descartarlo, motivaciones de otra índole, motivaciones políticas de algunos representantes de ciertas comunidades, que ha pasado, ¿no? Y eso tampoco lo podemos negar. A ver, lo primero que habría que decir al respecto es que la consulta no otorga derecho a veto, ¿no? Entonces, la consulta, en su mayoría, no se ha motivado o no se ha realizado en contextos en donde los pueblos indígenas quieren bloquear un proyecto. De hecho, en minería es quizás uno de los casos más claros. El 100% de los proyectos tienen que ver, de consultas previas en minería, tienen que ver con proyectos que van a ser aprobados o que la gente quiere participar de alguna forma. En casi el 100% de los procesos de consulta a nivel nacional no hay un deseo de bloquear el proyecto per se. Hay un deseo de saber de qué va el proyecto, cuáles son los beneficios y cuáles son los impactos. Entonces creo que eso hay que entenderlo también, ¿no? Es decir, cuando la población exige un proceso de consulta previa, no está exigiendo de entrada o no está exponiendo de entrada un mensaje negativo contra el proyecto. Lo que está exigiendo es un derecho a saber mejor en su idioma, interculturalmente o adecuadamente a su cultura, la información sobre cuáles pueden ser los riesgos, pero también los beneficios de estos proyectos, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué cambios crees tú que debe haber en este proceso de acercamiento del Ejecutivo hacia las comunidades indígenas, de tal forma de plantear un proceso de consulta previa que sea óptimo y que haga entender obviamente a esa población que es un proyecto beneficioso? Lo primero es que se tienen que empezar a tender puentes nuevamente, ¿no? Es decir, el Ministerio de Cultura tiene un área específica que es el Viceministerio de Interculturalidad, que realmente necesita seguir fortaleciéndose porque hace falta llegada hacia los pueblos, ¿no? Pero en el caso específico de consulta previa, de atrás hacia adelante, lo que hace falta son mecanismos, primero, para hacer seguimiento y cumplimiento efectivo de los acuerdos. Ahí hay un déficit grandísimo. ¿No hay seguimiento de esos acuerdos? Ni el reglamento ni las medidas complementarias posteriores señalan claramente cómo se hace el seguimiento de estos acuerdos. Se creó una comisión multisectorial que no tiene las herramientas necesarias para garantizar que todos los acuerdos de todas las consultas llevadas en nuestro país se cumplen. De hecho, otra vez, caso Hidrovía Amazónica, consulta previa en el 2015, solo tenemos, según el seguimiento propiamente de IDECEP, un cumplimiento de 20% de los acuerdos, 25% de los acuerdos. Entonces, no se niega la voluntad del Estado de querer cumplirlos, pero hace falta mecanismos efectivos para poder decir cuánto se está cumpliendo y cómo y quiénes son los responsables.
Otra cosa que falta allí es mejorar los canales de desarrollo intercultural de la propia consulta, es decir, poder adecuarse a la realidad de las comunidades, no necesariamente siempre traerlas a las ciudades, poder tener mejores metodologías para entender, ¿no? Cuáles son las expectativas desde la cultura de los pueblos, de cuáles son los beneficios, impactos, ¿no? Y finalmente necesitamos tener claridad a la hora, por ejemplo, de diseñar los propios acuerdos de las consultas previas. Cada proceso es independiente, es diferente de otros, ¿no? Eso lo entendemos, pero cuando uno lee las actas de consulta resultan documentos a veces bastante caóticos y entendemos que el Estado no tenga la capacidad como para procesar también esa información. Bueno, necesitamos atender ese tipo de elaboración, ¿no? Estas son cuestiones de forma, son cuestiones, acuerdos, cumplimiento de los acuerdos y seguimiento, ¿no? Pero son claves, son importantes para que las consultas puedan ser efectivas, ¿no? Son fundamentales, porque esto va a permitir, como dices tú, un acercamiento mucho más efectivo entre gobierno y comunidades para hacerles justamente entender acerca de la utilidad de proyectos y esto a su vez posibilitar una reactivación de inversiones que es muy importante, sobre todo la coyuntura que estamos viviendo, Diego, en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en La Rotativa del Aire. Muy amable, Diego Saavedra. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días a Diego Saavedra, él es especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR. Bueno, señores, 6:45, una pausa y regresamos.